La predicación de esta tarde la he llamado Indiferencia que atrae misericordia. Y quisiera que tuviéramos como texto base aquí Jonás capítulo 4, versículo 11, donde Jehová dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Como introducción me gustaría que reflexionemos un momento sobre las consecuencias que ha traído el movimiento migratorio al interior de los países que han recibido personas, ¿verdad?, de otros lugares. La globalización económica ha sido en realidad un factor que ha impulsado y acelerado estos movimientos migratorios en este último tiempo. Por un lado, este movimiento migratorio ha hecho levantar un espíritu solidario entre muchos países, ¿no?, que han abierto sus fronteras a recibir a aquellos que están saliendo de sus tierras, producto de las malas condiciones de vida muchas veces que ellos tienen en sus países de origen. Pero tenemos también a refugiados, ¿no?, que han salido escapando de una guerra, de la persecución étnica o religiosa. Pero por otro lado, junto con que por un sector se ve la solidaridad, por otro lado también ha despertado esto oposición, ¿ya? Porque algunos ven que la alta tasa de inmigrantes en algunos países ha ocasionado que llegaran a ocupar puestos de trabajo de los ciudadanos nacionales, dicen ellos, ¿no? Ven injusticia en las ayudas sociales, ven mayor gente desocupada en las calles, lo que muchas veces trae delincuencia y varios otros motivos que dejan ver allí en las redes sociales, ¿no? Producto de esto último, hemos visto cómo ha ido en aumento esto, cómo los niveles de discriminación hacia estos grupos humanos en muchos casos se ha ejercido hasta con actos muy violentos contra ellos, ¿no?, actos de violencia física. Ha aflorado el racismo en muchos casos, la intolerancia. Me pregunto, queridos hermanos, si alguno de nosotros en algún momento no ha tenido también cierto grado de prejuicio o discriminación frente a algún tipo de personas. Porque existen también otros grupos dentro de nuestra sociedad que son discriminados, como las minorías sexuales, indígenas, pobres, discapacitados y otros tantos, ¿verdad? Dios nos quiere enseñar a través de la experiencia de Jonás que el deseo de salvación de toda una humanidad caída está dentro del plan perfecto y soberano de Dios. Él tiene un plan. Y en ese plan toda persona, toda comunidad, ¿no?, debe de ser alcanzada. Jonás no es el reflejo únicamente, ¿no es cierto?, en su actitud, no es el reflejo solo de Israel en cuanto a un pueblo que menospreciaba a otros pueblos, que veía que ellos tenían cierta superioridad y exclusividad, entonces los demás no eran merecedores tampoco del favor de Dios. Esa actitud la tuvo Jonás, representando muy bien quizás a su nación, ¿verdad? Pero también esa actitud quizás la hemos tenido nosotros en algún momento de nuestra vida, con otras personas. ¿Ah? Jonás no ha sido tampoco el único que ha escapado de una responsabilidad que Dios les ha entregado. Muchas veces nosotros también lo hemos hecho. Por eso somos llamados a través de este libro, a través de sus enseñanzas, a no juzgar a Nínive, a no juzgar a Jonás. Más bien primero debemos ponernos en el contexto en el que estaba Jonás, un poco para tratar de entender su actitud. Pienso que ninguno de nosotros hemos estado enfrentados a una paradoja tan grande como lo estuvo él. Predicar a un pueblo pagano, a un pueblo enemigo, sabiendo que Dios iba finalmente quizás a hacer uso de su misericordia y los iba a salvar
si es que ellos se arrepintieran. Y así, a través de este libro nos encontramos con, en primer lugar, algunos obstáculos, ¿no?, que hacen difícil la misión salvadora de Dios. Por lo menos quiero enumerar dos elementos que hacen difícil que el plan redentor de Dios se ejecute. Y uno de esos elementos es la maldad del pueblo, la maldad del ser humano. Como antecedente histórico, Nínive era una antigua ciudad asiria, importante en su momento, ¿no?, por ser un centro de culto de la diosa Ishtar. Fue la última capital también del imperio asirio. En el libro de Jonás no se da a conocer en qué consistía la maldad de este pueblo, pero Israel sí conocía de la maldad de ellos. Fueron conquistados, fueron deportados, bajo este imperio desaparecieron las tribus del norte. Era conocida la crueldad que ejercía Asiria, una crueldad tremenda contra aquellos pueblos que ellos derrotaban, que ellos conquistaban. Después de vencer a sus enemigos, la historia dice que ellos les cortaban las manos, los pies, la nariz, oídos, ¿no?, a sus prisioneros, les sacaban los ojos, se les decapitaba y hacían montes de cabezas humanas allí en medio en el pueblo. También se habla de que los asirios ejercían una tortura psicológica terrible contra sus derrotados. Despellajaban vivos, ¿no?, a sus prisioneros y colgaban, dice, las pieles en los árboles para que el pueblo vea, ¿no?, y no tenga ningún tipo de intención de traicionarles o de desobedecerles. Encontramos en ellos un pueblo totalmente indiferente al dolor del prójimo, a cualquier valor espiritual que pudiera existir. Se veía muy improbable que una sociedad tan malvada como la de Nínive pudiera siquiera pensar en dejar toda su maldad y convertirse a Dios. Habacuc habla de estos pueblos crueles, ¿no?, y dice, de ellos mismos procede su justicia y su dignidad. Sumado a lo anterior, otro obstáculo que se levanta para que se cumpla el deseo de Dios de salvar a Nínive fue la dureza del corazón e indiferencia del profeta. No sé si podríamos decir que entendemos a Jonás por haber escapado, pero sí podemos decir que no fue fácil para Jonás esta misión. Jonás tenía una concepción mental de que para ellos no podía existir el perdón de Dios. Y es exactamente por esta razón que su primer instinto fue correr de la voluntad de Dios, ahí en el primer capítulo, ¿no? Resiste el llamado de Dios. Resiste el ir, el predicar un mensaje de advertencia al pueblo de Nínive, como decíamos delante, quizás porque de alguna manera él sabía que este pueblo se podía arrepentir, ¿no? Y conociendo el corazón de Dios, quizás iba a perdonarlos, lo que obviamente desde su perspectiva eso sería una total injusticia. Estas dos cosas, la maldad del pueblo, la dureza del corazón de Jonás, hacían muy difícil que la misión divina tuviera finalmente éxito. Pero hay algo de lo que muchas veces nos olvidamos, y es que la salvación del hombre no depende del hombre, sino que del poder de Dios, del deseo de Dios. La salvación ocurre solo cuando actúa la misericordia de Dios. Y ese es el segundo punto importante que quisiera que viéramos. La salvación ocurre solo cuando actúa la misericordia de Dios. ¿Dónde vemos aquello en el libro de Jonás? Bueno, en el hecho de que, en primer lugar, la misericordia de Dios llama una y dos veces al mismo profeta. Frente al primer llamado, el profeta huyó. Dios levanta entonces una tormenta en el mar, provee un pez para salvar a Jonás, y de esta manera Dios trabaja en el corazón del profeta y le da una nueva oportunidad de cumplir su misión.
El que Dios esté insistiendo con un profeta es porque Dios de alguna manera está tomando la iniciativa en su plan salvador. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios siempre estuvo tomando la iniciativa. Dios se presentó un día, querido hermano, ¿verdad?, en tu camino. Se presentó para transformar tu vida. Tú no lo buscaste. Él obró las condiciones para que le prestaras atención. Cuando Dios se propone algo, nada lo va a poder detener. En el caso de Nínive, en la antesala a la predicación del profeta en su tierra, están ocurriendo muchas cosas en las que Dios es el protagonista. Quisiera compartir una experiencia personal en cuanto al llamado de Dios a predicar. 14 años atrás fuimos llamados para ir a plantar una iglesia multicultural entre comunidades inmigrantes, ¿no? Allí en Ciudad del Este, en Paraguay. Habían allí musulmanes, hindúes, budistas, y estábamos abocados a trabajar entre ellos. Pero un día me llama una persona que se identifica como un hermano indígena, que quería conocerme. Bueno, nos encontramos en la iglesia y me solicita que vaya a predicar a su tribu. Y allí habían como 3 familias cristianas, pero que la mayoría de las personas de la comunidad de la tribu no eran cristianos. Ellos tenían su propia religión, en su religión ellos adoraban al sol. Bueno, fuimos a conocer la comunidad y cuando vimos su realidad, fuimos inmediatamente tocados por el Señor y sentí un llamado a llevarles el Evangelio. No podíamos decir no, vinimos aquí solo a trabajar entre los árabes o abandonar a estas personas sin que recibieran el mensaje de Jesucristo. Vivían ellos en una extrema pobreza increíble. Tenían un baño para toda la comunidad, que eran más de 100 personas. No tenían duchas, sus casas eran hechas de trozos de madera, de nylon, sus techos. Bueno, con ofrendas de hermanos de buen corazón les pudimos hacer baños, duchas, un techado grande que les diera sombra. Y hoy, aunque ya no estamos allí, nosotros estamos ahora ya en Chile, pero hoy día se les está levantando casas, casas de ladrillo para sus familias, para todas las familias de la comunidad. Su vida, la vida de estas personas cambió. Se sintieron más valoradas, más dignificadas. Su corazón cambió frente a cómo ellos veían a la gente de la ciudad, pero también cambió su percepción del verdadero Dios. Hoy reciben el Evangelio con alegría, pueden ir a la iglesia en algunas actividades especiales. Los indígenas allí en Paraguay están totalmente abandonados. La gente los mira con rechazo. Muchas niñitas indígenas se prostituyen por las calles, teniendo 10, 12 años. Muchos jóvenes están en la drogadicción. Sabíamos que comenzar un trabajo misionero con ellos iba a demandarnos bastante de nuestro tiempo, siendo que ya teníamos bastantes cosas con los inmigrantes. Pero, ¿debíamos abandonarlos? ¿Debíamos dejarlos de lado, cierto? Porque nosotros fuimos a trabajar aquí con los árabes, con los inmigrantes. ¿Hay alguna diferencia entre aquel que vive en una choza con aquel que vive en un gran palacio? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Ninguna. Jesús nos enseñó que debíamos de vivir una vida sin prejuicios. Por eso su vida marcó la diferencia con los religiosos de esa época. Él veía en cada persona con la que se encontraba a alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él veía en cada persona a alguien por quien él venía a dar su vida. No había diferencias para él entre hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y samaritanos. Llevó una vida sin prejuicio. La salvación nunca depende del hombre. La salvación nunca dependió de Jonás. La conversión no depende de la voluntad humana,
sino que de la misericordia de Dios. Si la conversión de Nínive hubiese dependido de la actitud y de la pasión puesta por Jonás en su mensaje, nunca se hubieran convertido. Su conversión fue producto de la insistencia de Dios, de querer él mostrar su misericordia a un pueblo pagano y cruel a toda costa, y por eso insistió con Jonás. Cuando el rey dice allí al final del capítulo 3, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Las dudas aquí del rey estaban puestas no en la misericordia de Dios, sino en el reconocimiento de su gran maldad como pueblo, y que solo un acto de extrema gracia podría salvarlos. Como en toda invitación frente al llamado de Dios, el hombre debe de responder. Y en tercer lugar, pensemos en esto. ¿Cómo se respondió al amor de Dios en el caso de Nínive? La respuesta en el capítulo 3, verso 5 dice, creyeron a Dios, pero lo demostraron de diferentes maneras, con ayuno, se vistieron de cilicio. El poder de la misericordia de Dios doblegó sus corazones. El amor de Dios, demostrado al enviarles un profeta de otro pueblo para predicarles, logró desbaratar, logró destruir ese espíritu de idolatría, de crueldad, de paganismo, de violencia que caracterizaba a este pueblo. Dice el capítulo 3, versículo 10, se volvieron de su mal camino. No solo hubo un sentido de reconocer su pecado, sino que dice la Biblia que abandonaron el pecado. Ese es el impacto del amor de Dios. Packer, en su libro Conociendo a Dios, presenta 4 puntos que incluye la gracia de Dios. Puntos que vemos claramente aquí presentados en el libro de Jonás. Por ejemplo, la falta de merecimiento del hombre moralmente. Nínive cumplía todos los requisitos para ser un pueblo que debía ser castigado por Dios y sin piedad. Pero precisamente eso es lo que le hacía candidato a recibir el poder de la gracia de Dios sobre sus vidas, sobre su pueblo. En segundo lugar, estaba el concepto de la justicia retributiva de Dios. Es decir, el mensaje era un mensaje de juicio, porque Dios no iba a pasar por alto el pecado y la maldad de este pueblo. Por otro lado estaba la impotencia espiritual del hombre. Dios entendía que Nínive, si no se le predicaba y no se le anunciaba el mensaje de salvación, ellos iban a morir irremediablemente. No había otra opción. Dios iba a aplicar justicia. Y en cuarto lugar, como elemento de la gracia de Dios, encontramos la libertad soberana de Dios. Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios quiso salvar a Nínive, y eso Jonás no lo podía evitar. Aunque haya tenido los mejores argumentos contra este pueblo, pero Dios ya puso en su corazón el salvar a este pueblo malvado. En nuestra conclusión, queridos hermanos, como cristianos debemos lograr sintonizar con el plan de Dios. ¿Qué está esperando Dios de nosotros hoy como cristianos en cuanto a la evangelización? Hoy nuestro trabajo evangelístico ha debido tomar nuevas estrategias, nuevos métodos, formas, porque tenemos sociedades mucho más diversas que antes.
Y esto se da en temas culturales, religiosos, educacionales, generacionales y varios más. Como alguien dijo, el corazón de cada problema es el problema del corazón. Allí es donde están nuestras debilidades, en nuestro corazón. Es muy fácil levantar miedos, levantar prejuicios en nuestra vida. Y luego será muy difícil derribar esas barreras que hemos levantado. En nuestros años de servicio allí en Ciudad del Este, varias veces escuché a hermanos decir de otras congregaciones, decir, ¿para qué dedican tiempo en predicar a los árabes, a los musulmanes, habiendo tanta necesidad en nuestro país, en nuestra gente? Y eso me ponía profundamente triste porque pareciera que unos son más importantes que otros. Creamos esa barrera tal cual los inconversos la crean. Ese muro entre amigos y enemigos. Jonás miraba la maldad de Nínive, miraba su crueldad, su idolatría, pero no se daba cuenta que Israel no lo estaba haciendo mejor. Amós, el profeta Amós, que sirvió en la misma época de Jonás, allí en el Reino del Norte, él describe claramente el comportamiento pecaminoso de su pueblo y aún profetizó juicio de Dios sobre Israel. Hablaba de cómo se practicaba la prostitución en los lugares sagrados. Había corrupción judicial, había violencia, había robo, desigualdad entre ricos y pobres, idolatría, orgullo, vanidad, y seguimos. Si leemos al profeta nos vamos a dar cuenta la calidad moral y espiritual en la que estaba Israel era terrible. Querido hermano, ¿has perdido en tu vida la gracia sublime de Dios? ¿Te has transformado en juez de tu prójimo, determinando quién o quiénes merecen o no esa gracia? ¿No reconoces cuánta misericordia Dios tuvo que aplicar también a tu vida, a mi vida, para que formemos hoy día parte de la familia de Dios y le tengamos a Él por Padre? Vuelvo a una de las preguntas de la introducción. ¿En algún momento has tenido cierto grado de prejuicio o discriminación frente a algún tipo de persona? ¿Te has negado a predicarle a alguien porque lo has considerado demasiado pecador, demasiado terco, obstinado, pertenece a un grupo social al que no te sientes llamado a alcanzar? Pienso que estamos en un tiempo especial donde podemos mostrar la misericordia no solo a nuestros cercanos, sino a aquellos que están más relegados y alejados de nuestra sociedad. La gracia de Dios debe alcanzar a toda persona. Como le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, que no nos cansemos de anunciar, que no nos cansemos de predicar, y no importa a quién, Dios quiere alcanzar a todos. En esta oportunidad, querido hermano, tú eres el profeta, tú eres el enviado. ¿Qué vas a hacer frente a esto? Que el Señor nos bendiga.